Y pues yo andaba con mi luz roja, güey. Entonces estaba orinando, todo el rollo, bla, bla, bla. Y cuando de la nada escucho como que se movía algo. Ah, Entonces, no sé cómo bajé la cabeza, porque estaba alumbrando para enfrente. Y bajé la cabeza y cambié la luz, y la cambié de roja a blanca. Y ¡pum! Y se alumbran los ojos, güey. Y está como, no sé, como unos 4 metros, güey, pero estaba en el agua esa madre. Entonces, pues al momento que yo prendí la luz, me pelé, güey, me moví. a la madre. Entonces, en lo que me pelo y me muevo, se asoma esa madre. Y mi cuate, tengo un cuate que es que le gusta mucho los reptiles y trabaja con cocodrilos. Entonces, pues ese güey se dedica a buscar cocodrilos y dio la casualidad que no habíamos encontrado ninguno. Y justo fue que cuando yo salgo corriendo, porque a mí no me gustan los cocodrilos ni los reptiles, güey, No. este güey agarra su gancho de perro, es un gancho que lo jalas así como los que agarran los perros y Ajá. lo jalas y se cierra. Pues se pesca el cocodrilo, güey. Y lo pesca, y lo agarra, y lo saca, güey. Y pues en el momento había otro más con nosotros. Y le dice, tírate, tírate. Y pues ya lo tiró y lo agarró, güey. Lo encintó. Eso, pues, si quieres introducirte, yo te conozco, pero para que te conozcan. Soy Héctor López. Yo soy biólogo de formación. Hay diferentes tipos de biología. Dentro de ellas veo que, por ejemplo, Jesse es biología humana. Es un poco más a lo que es. Es como que tengo entendido que durante mi tiempo allí donde estuve, era que era biología para medicina. Era algo similar. Mm, Nosotros, en mi caso, veo una rama biológica que es la conservación de flora y fauna, o sea, animales y plantas, en pocas palabras, ¿no? ok. Entonces, la historia comenzó desde que yo tenía 13, 14 años. Entonces yo quería hacer, quería ir con mi machete, si sabes que es un machete, ¿no? Sí, sí. Al machete y quería ir como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y en la jungla, La cortando. jungla. Entonces, así empezó, ¿no? O sea, con esa historia empezó. Pasaron los años, al momento de que ya llegó el momento de decidir qué quería estudiar. Quería ser biólogo marino, está entre biólogo marino, biólogo terrestre, que es lo que soy ahorita, Ok. y quería algo similar como en la industria del cine, como edición y cosas así, ¿no? Había una en Progreso en Yucatán, ¿no? Entonces, mi hermana es ingeniera agrónoma, es sobre agricultura. Entonces, pues parte de ello estudió en la misma escuela que yo y cuando llegué y me dieron el papelito, estaba agricultura y biología, ¿no? Entonces, yo no sabía qué decidir porque también me gusta la agricultura. Entonces, estaba el papelito y estaba así biología y agronomía. Entonces, pues dije, me gusta la agronomía, me gusta la siembra. Entonces, pues será que agronomía. Y entonces, entre mi mente, en mi locura, lo agarré y la señora que me preguntó y que me dio el papel ya me estaba apurando. Me dijo, apúrate, chamaco, no sé qué. Y la agarré y dije, pues quiero esto desde que estaba en secundaria. Pues va, biología. Y agarré ¿Qué onda biología. con el machete? Dijiste, ¿qué onda con el machete en la jungla? No, y mi primera clase, dice una maestra, ¿por qué agarraron biología? Y llega aquí tu hermanito y dice, es que quiero ir al monte con mi machete, ¿no? Y dice, no, me dice, no es nada de eso, es completamente diferente. ¿En serio? O sea, por ejemplo, hay algo muy interesante pues, en cuestión, por ejemplo, tú cuando escuchas la palabra camping, o sea, de acampar, tú piensas que vas a ir a un bosque, ¿no? O sea, vas a un bosque, pones una fogata y todo el rollo, ¿no? Y para mí, o sea, para los que estudian esta carrera y son de campo, es muy diferente. Obviamente, por ejemplo, no voy a comparar los diferentes tipos de clima. Para mí acampar es un sufrimiento, Ujú. porque, pues cuando voy a acampar voy por trabajo, no voy por diversión. Entonces, O sea, ya cuando cuando, agarras tu título, lo que hacen es ir a hacer camping, ¿para qué? por ejemplo, durante la carrera, o sea, antes de titularte, llevas Oh, ok. prácticas. Ujú. Entonces, durante esas prácticas, yo aprendí mucho fuera del salón de clases. Yo era como que el chavito nerd, ¿no? Que se quedaba horas extra, ¿no? Porque me gustaba. Ujú. Entonces, dentro de esas horas extra, pues te jalan los maestros, o sea, dicen, no quieres trabajar conmigo en las tardes, tu rollo, y aprendes más. Dentro de esos, entré con una maestra que era una bióloga egresada de la UNAM,
me empezó a enseñar, ¿no? A mí me gusta mucho el manejo de fauna, me gusta mucho salir a campo. En la biología tú puedes escoger o elegir entre laboratorio y campo. Ok. Entonces, a mí me gusta lo que es el trabajo de campo. Entonces, yo trabajo con vertebrados, que son, por ejemplo, los mamíferos, aves, reptiles y anfibios, ¿no? Dentro de ese grupo, yo trabajo con lo que son las aves. A mí, la neta, no me gustan las serpientes, pero las agarro porque, sí, en caso de emergencia, ¿no? Sí. O sea, no les tengo miedo, les tengo respeto, pero no es que me gusten o me fascinen, porque yo tengo Ah, cuates que les encanta, o sea, tienen sus víboras de 2 metros, 6 metros, y así, ¿no? Y a mí no me gustan, o sea, yo las veo, las agarro. Entonces, no, güey. no me gustan, pero pues el grupo que yo trabajo son aves, pongo Ok. red y las capturo, ¿no? Se miden y todo. Pero pues te digo, acampar para mí, o sea, el camping, es muy diferente a una salida con amigos. Ujú. Nosotros hacemos monitoreos. Por ejemplo, si tú vas a trabajar murciélagos, los murciélagos los trabajas de lo que son las 8 de la noche, desde que cae la noche hasta las 5 de la mañana, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, tú pones unas redes que se llaman redes de niebla. Esas redes lo que hacen son de 6 por 2, de 12 por 2, y tú las colocas. Son tan milimétricas, o sea, tan pequeñas, que no se ven. Entonces, cuando supongamos que aquí está la red y el murciélago cruza y se atrapa ahí, ¿no? Entonces, no es, tienes que vigilarlas cada 15 o 30 minutos. Entonces, imagínate vigilar, no sé, un total de 10 redes durante toda la noche. Entonces, no es tan sencillo. Y Ah, esos son para las prácticas de la carrera. son partes de las prácticas, pero también es, por ejemplo, ya después que tú egresas, y mayormente en la biología está el área de investigación, que es lo Ujú. que yo lo que estoy haciendo y en lo que estoy especializándome, ¿no? Entonces, pues haces diferentes tipos de proyectos. Nosotros evaluamos cómo se encuentran las poblaciones. Eso se llama ecología. Ujú. Entonces, de hecho, llevamos una asignatura que se llama ecología, y pues aquí en México, la ecología, si te preguntan qué es ecología, muchos entienden mal el concepto o la palabra. Nos dicen, ecología es plantar arbolitos, no tirar basura y Sí, cosas así. reciclar y cosas así. Ajá. Y no, güey, la ecología es muy compleja. La ecología son matemáticas, son algoritmos, es un nivel de complejidad muy cabrón. ¿Y qué es lo que Entonces, estudia la ecología? ¿Cuál es el propósito de la ecología? la ecología estudia cómo se encuentran las poblaciones en el hábitat natural. Por Ok. ejemplo, supongamos que yo hago un estudio en un tamaño, en un área de ese tamaño. Con Ajá. la ecología puedo extrapolar de esta área, puedo extrapolar a millones de hectáreas o acres en el caso que es Estados Unidos. Ujú. Entonces, con un pedacito que yo tenga un muestreo muy bueno, puedo extrapolar eso a áreas más grandes y no tengo que ir a toda esa área. Simplemente con algoritmo matemático puedo saber un estimado de cuántas especies de la misma se encuentran en el lugar. Entonces, cosas así. Y la Ok. ecología también te enseña sobre las interacciones biológicas, o sea, por ejemplo, cómo influye un insecto en la dieta de, no sé, de un ave. ¿Qué pasa si ese insecto no se encuentra en el ecosistema? Supongamos que por diferentes factores, ¿no? De que es el factor humano, que hay mucha deforestación y se pierde el hábitat para el insecto. Y entonces el insecto ya no puede sobrevivir, y es ahí donde dices, ok, pero el ave se alimenta del insecto. Entonces, todo eso, esa cadena trófica que vemos, o ese tipo de interacciones, o son complementos porque son condependientes las especies, a pesar de que digamos que no, siempre hay una codependencia. Entonces, podemos entenderlo a través de la ecología. Te digo, es muy complejo y hay un montón Complejo. de análisis así, muy locos. Fíjate que yo en algún momento le intenté escapar a las matemáticas y Ajá. dije, no me gustan las matemáticas, no sé, y me metí a ecología y es donde intento especializarme y quedé más loco todavía. Ah, Sí, pues puras matemáticas para, como tú dices, el algoritmo, ¿no? Y para hacer simulaciones de sí, sistemas. hay un Oye, programa que se llama Art Project, no sé si lo has escuchado. me, Es me suena. se llama R, así, Ah, es R, como es la letra. Y es muy, R Studio. R Studio.
Lo estoy usando ahorita para una clase, Simón. Ajá, ese es el que estoy usando ahorita y ese es el más Ah, órale. actualizado a nivel científico y muchos utilizan ese programa, ¿no? Ujú. Entonces, es programación a otro nivel, ¿no? Entonces, en la prepa yo estudié algo como electrónica, entonces, pues no me gustó, fue una tragedia ahí que tuve y lo terminé y pues ahorita me está funcionando de maravilla, ¿no? Porque pues ya es el programa que utilizo, pero pues con ese programa puedes hacer millones de cosas, ¿no? O sea, millones de análisis. Pero, a ver, déjame, me perdí aquí. El, ¿Tu degree es en biología qué es, perdón? Biología, es licenciatura en biología, se llama. Ok, Es licenciatura en biología. Medical Science, algo así. Y, y tienes tú para escoger diferentes ramas ya con esa carrera, ¿no? Con esa licenciatura. Sí, Y, es y cuando hagas especialidad. ok, y, y tú estás estudiando, o sea, ¿cómo es eso de que eliges, como elegiste aves, por ejemplo? ¿Cómo funciona eso? Como, ¿para dónde quieres irte o puedes elegir o qué tipo de trabajos puedes agarrar con eso? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, al final de la carrera, tienes varias opciones para titularte. Ajá, Por ejemplo, tú puedes, hay diferentes métodos, dentro de ellos está la tesis. Por ejemplo, si tú planeas hacer una especialidad o posgrado, de preferencia tienes que titularte con tesis, porque eso te da puntos. Aquí, por ejemplo, en México, si tú quieres hacer un posgrado para investigación, por ejemplo, tenemos el sistema, ¿cómo es? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT. No sé si has escuchado más o menos de CONACYT. no, El CONACYT genera becas para que tú estudies los diferentes posgrados o diferentes especialidades. ok. Entonces, cuando tú quieres aplicar a esos posgrados, no es que tú pagas para pertenecer al posgrado, sino que aplicas como si fuera un empleo o un trabajo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi generación, aplicamos 15 estudiantes Ujú. y de esos 15 solo quedamos 7. Entonces, es como un filtro y una vez que quedas aceptado, pues tienes el derecho a una beca. Esa beca te dura 24 meses. Entonces, para especializarte, regresando a lo que me preguntabas, ¿te consideras especialista en el tema, en el área de la biología, cuando eres un doctor? Por ejemplo, hay licenciado o ingeniero, maestría en ciencias, que es el máster, y el doctorado, que es el PhD, ¿no? Algo así, el Simón. PhD. Ajá. Entonces, es un proceso de años, ¿no? Por ejemplo, yo estoy como que a mitad del proceso. Entonces, mi plan sí es continuar especializándome, que es a un doctorado. Órale. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy en mi segundo año de la maestría y Ujú. de ahí pues saltas a estudiar otros 4 años. Entonces, no es fácil, no cualquiera se quiere especializar por lo mismo, por el tiempo de estudio. Entonces, es Sí. algo, sí, sí, te llega a... Y por el La ambiente, piensas. Ajá. sí, y por el ambiente que llevas, porque pues sí te estresas de vez en cuando, Ujú. pero te digo, la especialidad la tomas hasta que tienes el grado de doctor. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú sales de la carrera, o sea, que es la licenciatura, llevas una especialidad, pero esa especialidad dura, pues es un año que llevas de especialidad. No es considerado como que te consideres un especialista en el tema, pero sales con una especialidad enfocado a un área. Respecto a lo que me preguntabas de cómo es que yo eliges, cómo es que escogí aves, es que cuando tú desarrollas tu tesis, puedes escoger cualquier tema de investigación, cualquiera. O sea, pues si te gustan los bichos, güey, vas con insectos, ¿no? Si te gustan las plantas, botánica. Si te gustan los reptiles, la herpetología. Si te gustan las aves, se llama ornitología. Los mamíferos, ¿cómo se llama? Mastozoología. Y así vas, ¿no? Depende. Ok. Entonces, en la biología, güey, es muy extenso a otro nivel. O sea, hay tantas cosas que pues, se pueden estudiar, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, dentro de un grupo, o sea, dentro de un grupo que son, por ejemplo, mamíferos, supongamos, puedes estudiar el comportamiento, incluso en una especie, ¿no? Ok. Entonces, eso se le llama etología. Cómo se comportan las poblaciones. Puedes entrar en la ecología,
si te gustan las clasificaciones o, por ejemplo, cómo se encuentran las clasificaciones taxonómicas de las especies, pues te enfocas en taxonomía, ¿no? Si te gusta el laboratorio, hay genética molecular, hay microbiología, o sea, Ujú. es tan extenso que sí. Uy, por ejemplo, el propósito de si quieres investigar el comportamiento de una especie, Ajá. que es con el propósito para, ¿cómo se dice? Para conservar esa especie o nomás para aprender o hay un propósito más atrás de eso. Eh, en la ciencia hay dos tipos de ciencia, ciencia básica y ciencia aplicada. Ok, Entonces, la ciencia básica es enfocada, por ejemplo, es mucho es la investigación que nosotros hacemos. Es esa ciencia que sirve para conocer, que no tiene se podría decir que tiene una utilidad en el conocimiento, pero no se utiliza para otras cosas, pero sí funciona. ok, ok, La ciencia aplicada es como la ingeniería, que se descubre y que se puede utilizar. Entonces, pero van de la mano siempre. Por ejemplo, no se ujú. puede, no Ocupas se puede conocimiento, ajá, necesitas el conocimiento previo. sí, sí, ok, Entonces, la ciencia básica, que es lo que mayormente en las ciencias biológicas, funciona mucho para hacer planes de conservación. O sea, ok, no puedo hacer un programa de reforestación si no sé qué árboles están en peligro. Simple, o sea, ajá, es una ok, manera simple, ¿no? Entonces, todo lo que se estudia tiene un propósito, pero hay ciencia buena y ciencia mala. O sea, hay ciencia que tú dices como que, no sirve, o hay cosas que la neta a veces te quedas así con cara de what, o sea, de what the Como, fuck, ¿sí? O sea, como que, no, hay ciencia muy, se podría decir la palabra muy estúpida a veces, porque te quedas así de que hay cosas que tú dices, o sea, está mal, no está bien, o sea, pero dices porque dudas por como la ética o la moral o porque dices, no, esto no sirve para nada, como no no tiene hay sentido. Algunas cosas a veces no tienen sentido, o cuando tú haces un proyecto de investigación, tú lo haces para que obtengas una significancia, ¿no? Que tenga una importancia, sí, ¿no? O, por ajá, ejemplo, ¿tú me sirve conocer cuántos pajaritos hay por ahí, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Pero, o no sé, hay cosas que te digo que hay mucha investigación que a veces te quedas así como que, what the fuck, o sea, como, como para o qué sea, eso. ajá, como para qué, ¿no? Pero, pues hay muchos problemas ahorita, por ejemplo, en México hubo muchos recortes en la ciencia, no sé si supiste. Por ejemplo, el presidente cortó muchos recursos para diferentes instituciones que son fuertes. Dentro de ellas está el Sinvestab. Es una institución que es muy conocida a nivel nacional y que se supone que genera ciencia de valor. Eh, Hay muchos comentarios negativos y buenos. Por Ujú. ejemplo, yo puedo decir que dentro de los comentarios, pues yo puedo decir que estuvo bien que lo hayan recortado porque a veces les dan muchos recursos, les dan millones de pesos para que produzcan y no producen lo que deben de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras ellos se llevan, por ejemplo, una gran parte del recurso, o sea, te puede ser millones, a otras instituciones más pequeñas no les dan el recurso. Entonces es como que es desproporcional, ¿no? A una le dan todo y a otra no le dan nada, ¿no? Entonces, ahorita están utilizando como que un modelo de que pues sea más difícil bajar recursos o proyectos. Ujú. Entonces, pues una parte está bien, digo, al final el que quiere hacer ciencia es Sí, se lo tiene que ganar, o sea, no solo es que vayas y pidas dinero y no es tan fácil, de hecho. Por ejemplo, oye, ahorita en donde yo estoy bajaron 2 millones de pesos, ¿no? Como 200,000 o 150,000 dólares. ujú. Entonces, pues ya construyeron, ¿no? Y cosas así es poco a poco. Oye, me surgió esta pregunta. Cuando es un proyecto de conservación de una especie o planta, lo que sea, o cuando es una investigación, ¿siempre es del gobierno o son empresas privadas los que hacen, no sé, todo ese tipo de proyectos? Hay organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, que tienen buenos proyectos. Yo conozco dos aquí. ¿Tú trabajas para el Por gobierno ejemplo, o para quién trabajas? ¿cómo? O tú trabajas para una empresa así no No, gubernamental o no, para el ahorita gobierno. yo soy yo estoy empleado por el gobierno, como quien dice, ¿no? Porque pues me Ok. pagan para hacer ciencia.
En realidad, como quien dice, la beca que yo tengo, no me deja ejercer laboralmente, otro empleo, ¿no? Simplemente me enfoco a hacer lo que es mi maestría. Ok, ok, Entonces, ok. parte de eso, solo me tengo que dedicar a mis estudios, que es un año de asignaturas o materias, y el otro año ya es mi proyecto de investigación, que es lo que estoy haciendo ahorita, por eso es que me ves tanto que voy al campo y así, ¿no? Sí. Entonces, Y que te pican las abejas. sí, no, es un Los lío. mosquitos, perdón. No, y si te hablaba de experiencias de campo, es una infinidad, porque tengo una mala suerte muy canija, te lo juro. Me han picado garrapatas, o sea, es un lío. ¿Nunca te ha picado como una serpiente o algo así o algo? Mm, Fíjate que, por ejemplo, aquí, lo que es a nivel peninsular, lo que es Cancún, lo que es Quintana Roo, Campeche y Yucatán, es muy conocido por las serpientes, ¿no? Pero, pues en lo personal yo he andado hasta el lugar que ni te puedes imaginar, que ya ni ves ni una brechita ni nada. Y solo una vez me he topado una serpiente, ya sabes. O sea, es más, me encontré una serpiente en un edificio, una venenosa que es muy rara, o sea, que es así súper venenosa. Me la encontré en un baño de una escuela y no me la encontré en el monte. O sea, No manches. cosas así, ¿no? Pero Eh, pues la única experiencia que tuve con una serpiente fue que iba caminando en un sendero y iban dos compañeros atrás de mí y era como las 7:30 de la mañana y yo la pisé y era una serpiente como 1,5 metros, dos por ahí, y salió fletada A y yo ver, ni la vi, yo no la vi y la no, pisé. qué miedo. Aquí hay serpientes también, pues puro desierto. Y en el colegio sí, de vez en cuando llamamos porque hay una serpiente, viene la policía y se la lleva como en esos Ah, aparatos que los, tienen, los pues. ganchos, son Sí, ganchos herpetológicos. los ganchos y en un bote se llevan las serpientes, pero sí Ahí aparecido. fíjate que cuando yo estoy ahí, por ejemplo, yo a veces salía a caminar con esa intención, ¿no? Porque a mí me gusta la fotografía. Entonces Mm, salía con esa intención, dije, aquí sí hay cascabel, dije, aquí sí de ley, aquí no fallas. Aquí hay cascabel también. ujú. Entonces, pues aquí es más común en las zonas de pastizales y así, ¿no? Pero pues ahí como es desierto, ahí es donde más te puedes ir a meter. Y Es su jamás me hogar topé aquí. ninguna. Y no me topé ninguna jamás. No. Yo, yo tampoco, así que en el desierto no, como te digo, las únicas que me he topado eran en el colegio, no en el desierto, ¿sabes? Pues Porque, no. Yo fíjate que solo esa experiencia tuve, nada más 2 veces me he encontrado serpiente. Y oye, con lo que he tenido mala experiencia es con cocodrilo. ¿en serio? Sí, es que cuando eso era todavía estudiante y nos fuimos a un lugar que se llama Palizada, es al sur de aquí de Campeche, como unas 6 horas. Entonces, pues ahí son lugares que se inundan y ahí es más común el cocodrilo. Aquí hay cocodrilo aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí donde yo estoy hay cocodrilo, pero es más para el manglar. Pero ahí es como son zonas ganaderas y que se inundan siempre, pues ahí es más común el cocodrilo. Entonces, pues de una vez había aquí hay mm, son como estanques, se podría decir, artificiales que hace la gente para que tome agua el ganado. Ajá. Les dicen jagüeyes. Es como que el nombre común aquí, ¿no? Pocas palabras son lagunas artificiales. Entonces, en esos jagüeyes a veces hay cocodrilos porque a veces se desbordan los ríos y pues ahí se meten, ¿no? Entonces, pues yo ahí, no me acuerdo por qué razón, o sea, te lo juro, era estudiante, a veces pendejadas. Entonces, entre mi locura, pues era de noche y fuimos a checar una red de murciélagos. Y agarré O y de dije, noche. sí, de hecho, nosotros caminamos en la noche, así como has visto mis historias que camino de día en el monte, lo mismo, pero en noche. Entonces, pues estamos regresando y estamos yendo al campamento. Y pues yo agarré y me fui a orinar, pero me fui a orinar al ojo de agua, güey. O sea, no sé por qué, o sea, razón. Pues Simón. agarré y pues fui a orinar ahí donde estaba el agua, ¿no? Y yo tengo una lámpara, güey, que lo usamos, por ejemplo, da una luz roja y blanca. La blanca es para alumbrar así de lejos, ¿no? Y la roja la utilizamos cuando trabajamos con tortugas, porque no lastiman al animal. Entonces, pues la roja ves y también ves y no, y los animales no perciben, los ciertas especies no perciben la luz roja y pues no los perjudicas.
Y pues yo andaba con mi luz roja, güey. Entonces estaba orinando, todo el rollo, bla, bla, bla. Cuando de la nada escucho como que se movía algo. Ah, Entonces, no sé cómo bajé la cabeza, porque estaba alumbrando para enfrente. Y bajé la cabeza y cambié la luz, y la cambié de roja a blanca. Y ¡pum! Y se alumbran los ojos, güey. Y está como, no sé, como unos 4 metros, güey, pero estaba en el agua esa madre. Entonces, pues al momento que yo prendí la luz, me pelé, güey, me moví. a la madre. Entonces, en lo que me pelo y me muevo, se asoma esa madre. Y mi cuate, tengo un cuate que es que le gusta mucho los reptiles y trabaja con cocodrilos. Entonces, pues ese güey se dedica a buscar cocodrilos y dio la casualidad que no habíamos encontrado ninguno. Y justo fue que cuando yo salgo corriendo, porque a mí no me gustan los cocodrilos ni los reptiles, güey, No. este güey agarra su gancho de perro, es un gancho que lo jalas así como los cargan los perros y Ajá. lo jalas y se cierra. Pues se pesca el cocodrilo, güey. Y lo pesca, y lo agarra, y lo saca, güey. Y pues en el momento había otro más con nosotros. Y le dice, tírate, tírate. Y pues ya lo tiró y lo agarró, güey. Lo encintó y nos lo llevamos, güey. Y así, güey. O sea, sí, fue No una. manches, qué miedo, güey. Sí, sí estuvo por eso. Pero estaba, no, estaba como de 1 metro y algo, güey. 1 metro y medio. Pues es un cacho así, güey. O sea, más, güey. O sea, gordo. Ah, Pero pues, estaba. una mordida nadie te la quita, güey. Sí, no, no, y luego si estás orinando, güey, quién sabe dónde te hubiera mordido. La neta, güey. Pero Imagínate. no, sí estuvo brutal, güey. Pero son pocas experiencias que he tenido así. Y, por ejemplo, Y ahorita hacer. estás trabajando con. Ah, perdón. No, Que, no, que, sí. que estás trabajando con murciélagos, me dices. ¿Para qué es eso? Está interesante. Por ejemplo, los murciélagos se pueden estudiar su alimentación, güey. Entonces, por ejemplo, aquí, en lo que es en la península, por ejemplo, hay como 50 diferentes, no me acuerdo la cantidad, como unos 50 diferentes. Entonces hay como que mucha controversia porque la gente si te dicen un murciélago, güey, pues todos piensan que todos transmiten rabia, güey. Y no, güey, o sea, la neta de esos 50, si acaso dos o tres podrían transmitir la rabia. Son transmisores, no quiere decir que la tengan. Ujú. Entonces, hay mucha controversia con eso, pero nosotros los agarramos con la intención de estudiarlos, también sus poblaciones, lo que es ecología, pero también su alimentación. A veces hay unas imágenes muy chingonas que nosotros tenemos de cómo los murciélagos, como no solo se alimentan de frutas, ¿no? Se alimentan de frutas, se alimentan de insectos, también alimentan de polen. Entonces, no solo hay murciélagos que se alimenten de lo mismo, ya sabes. Entonces, hay nectívoros, los de néctar, hay de polen, hay Órale. de frutas y así, ¿no? Entonces, Oye, esas imágenes que nosotros que tenemos, son de unos murciélagos que hay un árbol que le dicen aquí ceiba, es muy común. Entonces, ese árbol cuando es la época de floración, tiene mucho polen, güey. Entonces, como el murciélago va por el polen, por el néctar, cuando entra por el néctar y choca, ¡pum! Sale amarillo por tanto polen. Entonces, todo ese polen, pues se puede estudiar incluso. Entonces, puedes ver cómo hay interacciones en la polinización de plantas. Porque los murciélagos en lo que chocan, pum, pum, van polinizando involuntariamente, así muchos animales. Entonces, todo eso lo puedes estudiar agarrando los murciélagos. Y es otro pedo, güey, porque el murciélago sí te muerde, güey. es cierto, pues siempre sabía, yo pensaba que chupaban sangre, ¿no chupan sangre? En realidad, no así, güey. O sea, en realidad, por ejemplo, esta es la piel de la vaca, ¿no? Por ejemplo, obviamente Ajá. toman sangre de la vaca. Lo que hacen es que rascan con el diente y como tienen un compuesto que es un anticoagulante, hace que la sangre siga fluyendo. Entonces no deja que coagule la sangre. Entonces ya dice que cuando tú te sangras, pues se seca la sangre, ¿no? Y se tapa. Ajá. Ellos no, ellos como rascan y hacen una pequeña rajadura, entonces permite que la sangre siga fluyendo. ¿Qué hacen, güey? Que al final ellos llegan con su lengua y solo hacen
y van bebiendo sangre. No es como que te muerdan, ya sabes. Ah, sí, no, o sea, es muy Ah, diferente. ok. Bueno, entonces, qué interesante. Oye, ¿en qué consiste al día para tu maestría o tu trabajo? ¿Como qué días estás en la jungla, qué días estás haciendo reportes o qué consiste tus duties más o menos? Por ejemplo, tú, depende de lo que tú quieras trabajar, es como te acomodas. O sea, si yo trabajo campo, las aves estudian durante periodos de un año. O sea, cómo conocer la biodiversidad de un área de aves. Tienes que hacer un muestreo durante un año o por temporadas, o sea, lo que es primavera, verano, otoño, invierno. ¿Por qué abarcas el año completo? Porque hay aves que son migratorias. Entonces, no es lo mismo que yo vaya a hacer, que vaya a los senderos o en el monte en enero, a cuando yo vaya en octubre. Entonces, llevamos un cronograma. En mi caso, es mi responsabilidad, güey. O sea, yo tengo que hacer mi cronograma y todo, ¿no? Entonces, si yo sé que voy a trabajar durante el periodo de un año, que empecé ahorita, por ejemplo, en junio, termino en junio de otro año, ¿qué consiste esto? Como yo no puedo saber cuántas aves hay en la naturaleza, porque es una población que yo no conozco, hay modelos, es por hablar de los modelos matemáticos. ¿Cómo sabes que tu proyecto está yendo bien o cómo sabes que tu esfuerzo de muestreo, le decimos nosotros, está yendo bien? Esa es la parte de campo, ¿no? O sea, yo salgo a campo, veo cuántas aves hay y todo. Llego, tengo en mi computadora matrices de datos. Entonces, yo con esas matrices de datos puedo correrlas con diferentes algoritmos en el programa de RStudio y puedo conocer cómo está yendo mi muestreo. Entonces, yo llego, güey, por ejemplo, supongamos voy a ver pajaritos, todo el rollo, va, llego. Agarro mi matriz, agarro mi computadora y yo corro unos datos, los datos que yo tengo de campo y me genera una curva, que es una curva así. Le llaman la famosa curva de acumulación de especies o curva de muestreo. Esa curva permite conocer cuánto tú conoces de tal lugar. Entonces, cuando la curva se estabiliza y llega a ser asíntota, es cuando tú puedes decir que tu muestreo es una chingonada, güey. O sea, tú puedes Ok, decir, ok, ya conozco casi todo, porque no puedes conocer todo. Entonces, tu muestreo está yendo bien y eso quiere decir que ahí tú paras de ir a campo, gracias a esa ya, curva. Una vez que termines de ir a campo, durante el proceso del año que tú estás yendo a campo, te dedicas a hacer tus escritos o tus borradores de artículo. Nosotros en el área que estamos, que es maestría en ciencias, entonces nos exigen al final hacer una tesis y también nos exigen someter un artículo, que es tu tesis prácticamente, a alguna revista científica. Entonces, durante el proceso que tú vas haciendo tu tesis en el segundo año, pues también vas saliendo a campo, puedes hacer otras cosas. Te digo, yo soy el que no se queda quieto, güey. Entonces, mientras hago un proyecto, güey, pues al poner las redes, cuando yo voy con la intención por ejemplo, ok, pongo mis redes con la intención de conocer cuánto hay, pero también puedo conocer las medidas de las especies. Entonces yo agarro un vernier, el pie de rey que le conocen, y voy midiendo los pajaritos, güey. Les mido el tarso, que es las patas, güey. Le mido el ala, le mido el pico, le mido cuánto mide total, güey. Entonces, esos datos extras tú los puedes explotar, güey. Entonces, no solo depende, güey. Por ejemplo, si te gusta, güey, lo haces. ¿Sí? Hay gente que no le gusta, güey. Hay gente que solo estudia su maestría, güey. Y dice, ves, ya quiero terminar, güey. Y pues no, y nada más hacen la tesis, güey. Entonces, si te gusta, puedes explotar o sacar más artículos. ¿Por qué hacer más artículos o más ciencia? Porque cuando tú pasas a un doctorado o quieres aplicar para un doctorado, mm, mientras más currículum tengas, más oportunidad que te acepten, sí, porque recuerda que el CONACYT no es que tú pagas para estar aceptado, ellos deciden si te aceptan, ¿no?
Entonces, la escuela es la que decide si te acepta y si te da una beca. Entonces, en la etapa, por ejemplo, de la maestría, tú puedes aprovechar y sacar lo más que puedas, güey, para que cuando tú quieras estudiar un doctorado, ya dirán, ah, güey, este güey publicó, no sé, 3 artículos en vez de uno que nada más tenía que hacer, güey. Ah, güey, este me agrada, ¿no? Y este va para adentro. Por esa intención. Sí. Entonces, por ejemplo, yo ahorita que ya estoy en mi segundo año, pues estoy haciendo mi tesis, güey, pero pues tengo varios pendientes que sacar. O sea, ahorita sometimos 2 artículos y ahorita voy a someter otro. Entonces ya son 3 y con mi tesis son 4, güey. Oye, Entonces, y cada artículo son de diferentes temas o es del mismo tema y una continuación. em, de diferentes temas, güey. Por ejemplo, yo trabajo, te digo, trabajo ecología, pero dentro de unos artículos a futuro que planeo hacer se le llama metagenómica de nidos. Ok. Es genética molecular y mediante la genética molecular, tú, por ejemplo, más fácil, güey. Yo voy a campo y encuentro los nidos que están caídos o tirados. ¿Por qué los agarro? Porque ya el ave ya no los quiere, güey. O sea, ya los rechaza, güey. Para mí, güey, agarro el nido, lo guardo bien, güey, en un traste, en un botecito y me lo llevo al laboratorio, güey. ¿Qué hago, güey? Puedo extraer muestras de ADN de ese nido, Ujú. lo mando a Corea o a China, güey, porque ahí te sale más barato. Los chinos son muy toletes para eso, güey. Los chinos son como que los mejores para hacer extracciones de ADN y hay algo que se llama barcode. Oh, No sé si has escuchado ajá. barcode, código de Sí, barra. sí, sí. Entonces, tú puedes extraer el ADN, lo extraes, lo mandas al Medio Oriente. Ellos por un correo te mandan una secuencia, güey. Te mandan puras letras ahí, ¿no? Tú las corres en tu computadora y puedes saber qué especies de microorganismos había dentro del nido. Y por qué China, México no tiene esos, ¿cómo se le llama? ¿Esa tecnología? Sí la tenemos, güey, pero es muy cara. Te sale más barato mandarlo. Por, Órale. ej- por ejemplo, te sale más barato hacer secuenciación mandar tus muestras a otro lugar a que tú lo hagas aquí, güey, por los reactivos. A veces Órale. no. Los reactivos son muy caros a veces y hay algo, por ejemplo, hay algo muy popular que se llama el microscopio electrónico de barrido, güey. El microscopio electrónico de barrido te da imágenes muy chingonas, así de partículas, un nivel molecular, pero pues es carísimo, güey. Esa cosa, el aparato ese vale como 6 millones de pesos, güey. O sea, No manches, güey. y para correr la muestra, güey, creo hasta tienes que bañarle en oro, porque así lo lee el microscopio, güey. Entonces, o sea, imagínate qué tan caro es, güey. ¿De verdad bañaron oro o metafóricamente? Una laminita de oro, güey. What the fuck? ¿Por qué, güey? Qué loco. Sí, sabe, ahí son los métodos que se usan, güey. Oye, Entonces, ¿y qué te gustaría hacer, güey, ya después que tengas la maestría y que quieras aplicar el doctorado? ¿Te gustaría moverte a otra zona? sí, Porque imagino que si estás cerca del mar, ya puedes meterte más animales marinos. Si estás cerca, no sé, del hielo, otro tipo de animales. O sea, ¿qué te gustaría de esos temas? fíjate que, por ejemplo, ahorita, yo cuando salí de la licenciatura, muchos me decían, vete, vete, vete. Yo, Este, no, sí te puedes ir a donde tú quieras, güey. O sea, sí, mientras hayan becas, güey, tú te sí. puedes ir a donde tú quieras, güey, y puedes aplicar donde quieras. Yo me quería ir a un lugar que se llama el INECOL, que está en Veracruz. El INECOL es como la mata principal de lo mejor que puedes imaginar, ¿no? Aquí en México. Sí. Pero en Veracruz está muy peligroso, güey. Y yo, pues antes dije, pues voy a checar aquí, agarré mi lab, me senté, güey, y me puse a ver, ¿no? Y Nicole, bla, bla, y pues ya estaba todo emocionado, güey. Entre eso agarro, güey, y veo que pues desaparecían estudiantes, güey. Entonces, A la madre, güey. ajá, entonces, y pues había muchos estudiantes perdidos, güey, gente muerta y todo el pedo. Y dije, no, mejor me evito pedos, güey, y me quedo aquí. Mm. Y cuando quiero estudiar un doctorado, me voy a otro lugar, que es mi ¿Otro, tirado. otro país o te gustaría otro lugar ahí en México? Otro país, güey. Ujú. Por ejemplo, planeaba, lo que es mi asesor, tu asesor es como tu padre académico, güey. Entonces,
Pues mi asesor me dijo que me quiere mandar a Canadá, güey. Qué bien, güey. Ajá. Y, por ejemplo, la opción, pues planeo, tengo otro colaborador, otro asesor, se podría decir, que es hindú, güey. Entonces, él está en Canadá, entonces el plan es que me quería mandar para allá. O sea, mi tirada es que quiere que vaya para allá. Pero tienes que ver igual la beca, güey. Por ejemplo, a veces la beca que te da México a veces no es suficiente para, así vas a otro país, güey. Por ejemplo, no es lo mismo el peso que el dólar o el peso que el euro. Entonces, por ejemplo, yo sé que muy buenas becas, güey, hay en España. Entonces, en España hay muy buenas becas. Otra cosa es, por ejemplo, si tú decides estudiar en otro lugar, un doctorado son 4 años, güey. Entonces, hay varias jugadas que se pueden manejar ahí. Por ejemplo, en Alemania, el doctorado, para terminar tu doctorado, güey, no importa en cuánto tiempo lo hagas, güey, o sea, tú puede ser de 4 años para abajo, pero para que tú seas doctor, mínimo, güey, tienes que sacar 3 artículos, güey. Si sacas 3 artículos en un año, güey, tienes tu grado de doctor, güey. O sea, y no te, ¿Tú tienes 3 ya, no? pero durante tu estancia. Oh, ok, ok. O sea, por Pues ejemplo, otros 3. ajá, llegas ahí, güey, Ajá. y haces 3 en un año, ¿no? ¡Fua! Así, terminas, Simón. ya eres doctor, güey, y ya no estás 4 años. Vete, güey. Sí, O güey, sea, está interesante eso, güey. esa es una. La otra es, por ejemplo, tú puedes irte, yo conozco mucha gente que se ha ido, güey, se han ido conozco un doctor que se fue a Florida, güey. Hizo su doctorado en Florida, pero su tesis la hizo aquí, en Campeche. Y es que es algo muy interesante, güey. El americano tiene mucho interés en nuestra vegetación, como en nuestros ecosistemas, güey. Sí. Por ejemplo, aquí en Calakmul, güey, ves más extranjero trabajando en Calakmul, biológicamente, o sea, investigación, que el mexicano, güey. ¿Y Porque tienen extranjero como de Estados Unidos o de muchos países? de muchos países, güey. Yo he visto que Órale. han llegado alemanes, estadounidenses e incluso ¿qué otra parte era? De Australia, me he topado. Pero es que, bueno, güey, o sea, te digo, aquí la ciencia es muy corta en recursos, güey. No es lo mismo comparar el recurso que tiene el americano, güey. El americano, hay muchas instituciones no gubernamentales, güey. Ajá. Entonces, hay muchos fondos. Entonces, por ejemplo, yo conozco varios güeyes que han venido de Estados Unidos a estudiar lo mismo, hacen lo mismo que yo hago, güey. La diferencia es que ellos tienen un montón de recursos y yo no, güey. Entonces, Mm, muchos de esos que estudian sus doctorados fuera, güey, lo que hacen es pasan 2 años fuera. No sé, si te vas a Canadá, pasas 2 años en Canadá, pero cuando tú haces tu tesis, güey, la haces aquí en México. Entonces, todo tu trabajo de campo es en México. Aquí a la vuelta de tu casa, güey. Y ya cuando vaya a terminar su último año, se regresan los 6 meses y terminan ahí y listo. Entonces, hay maneras para que, por ejemplo, si extrañas mucho tu casa, güey, pues haces tu tesis aquí, ¿no? Simón. Y es que hay mucho interés en lo que aquí, por ejemplo, en Calakmul hay mucho interés. En las reservas hay mucho interés por los gringos, güey, por las aves migratorias, güey. O sea, la cigüeña es un ave, güey, que viene desde Florida y llega hasta aquí. Órale. Entonces, ellos vienen y el flamenco igual, güey, o sea, son especies migratorias, güey. Entonces, ellos tienen como que el recurso para poder venir, güey, estudiarlos y pues se regresan cuando terminan y pueden estudiarlos otra vez allá. Entonces, te digo, es que es tanto el área que puedes abarcar, güey, Se escucha que que puedes casi, casi estudiar lo que quieras y irte donde quieras. Así se escucha. sí, sí, güey, si tú puedes estudiar hasta la hormiga más pequeña, güey, o sea, O puedes irte a Alaska con pingüinos, ¿no? ajá, O sea, órale, está muy amplio. sí, Ya, el panorama de la especialidad que tú quieras agarrar, güey, es súper infinito, güey. O sea, es biología, güey. Puedes estudiar el crecimiento de un árbol, puedes estudiar las bacterias de un árbol, puedes estudiar, no sé, güey, puedes estudiar infinidad de cosas, güey. sí. Entonces, te puedes ir hasta donde tú quieras, güey. Oye, por ejemplo, ya cuando te ves si es que agarras doctorado, ¿cómo te ves en 10 años? Like, no sé si tienes algún trabajo que digas, esa ciudad, o ese trabajo, o esa especie me gustaría.
Pues fíjate que hace como 6 meses, güey, yo siempre he querido seguir el camino científico, güey. O sea, ser investigador, hacer ciencia, o sea, impactar, güey. Mayormente cuando haces investigación tienes que ser prácticamente un maestro, güey. O sea, das clases, güey, y en tus horas extra haces investigación. Es aquí, ese panorama que hay aquí en México. Entonces, yo tengo una compañera que, por ejemplo, está en Brasil. Hizo su maestría ahí, güey, y le invitaron y está haciendo su doctorado, güey, ahí. Entonces creo que ella ya se va a quedar hasta ahí, güey. O sea, ella ya, creo que ya hasta trabajo ya tiene ahí, güey. Entonces, pues sí, tengo varios proyectos, güey. O sea, no solo es, a mí me encanta la ciencia, güey. O sea, me encanta ese rollo. Te digo, Ajá. güey, me duermo hasta las 3 4 de la mañana escribiendo. Y pues no me, y me gusta, güey. O sea, entonces, no le veo el por qué no querer seguir ese camino. Trabajar en una institución, güey, pues, hacer investigación y todo el pedo, ¿no? Pero hace 6 meses, güey, me invitaron a la política, güey. ¿O en serio? Sí, güey. Entonces, me gustó mucho el aspecto de que Y todo lo que yo hago lo puedo impactar, güey, como servidor público. eso te iba a decir, güey, que podía ser una buena combinación de, si es que, por ejemplo, entras a la política, ya iniciando, creando iniciativas para la ajá, Claro, ecología, sí, por mejoración de, ejemplo, ajá. es que ese es el por qué, güey. Por ejemplo, tú puedes hacer la mejor ciencia del mundo, cabrón. O sea, puedes, no sé, descubrir muchas cosas, güey. Pero si no hay política, güey, no puedes impactar eso en la sociedad. Sí, güey. Entonces, pues me invitaron, güey, pues está chido. O sea, a mí me gusta, güey, me gusta socializar con la gente y ahí todo. Entonces, pues en lo que a veces me tocaba caminar, güey, pues ves que mucha gente no sabe, güey. Por ejemplo, eso de los murciélagos, güey. Mucha gente Ajá. piensa que es malo, güey. Y pues ahí va uno y dice, no, y yo. Ese tipo de conocimientos, güey, la gente debería de saberlos porque, por ejemplo, en el caso de las serpientes, güey, aquí matan un montón de serpientes, güey. O sea, aquí no es como ahí en Estados Unidos, güey. Así como tú dices que los policías llegan y agarran la serpiente y las meten en su caja, güey. No, aquí las Aquí con matan, güey. allá con machete. Sí, güey, aquí la gente tiene falta conocimiento a la gente, güey. Por ejemplo, aquí la gente ve una culebra, güey, en su casa, güey, y pum, machete y la mata, güey. Entonces, ese tipo de programas o hacen falta ese tipo de conocimientos en la gente, güey. La única manera que tú puedes impactar es haciendo política, güey. Entonces, otra cosa, güey, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el centro histórico, güey, hay unas palomas, güey. Una paloma que es morada. Le dicen la paloma europea, güey. Esa paloma, güey, son vectores de enfermedades a discreción, güey. La gente en el centro les da comida, güey. O sea, les da, por ejemplo, arrocito, ¿no? O les da ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces, eso está mal porque es una especie introducida, güey. Serán animales, güey, serán todo lo que tú quieras, güey. Pero son especies que no deberían estar aquí. ¿Qué pasa, güey? Que desplazan a otras especies por su presencia, güey. Porque son más agresivas, porque son más, Mm, son en mayor cantidad. Es como, ¿no has escuchado la historia del pez león? no, pero sí entiendo, sí, sí, sí entiendo. Ajá, el pez león es el clásico ejemplo de las especies exóticas, ¿no? Alguien un día dijo, ay, pobrecito mi pececito, lo tengo en su pecera, lo voy a liberar, y lo libera en el mar, güey. Y el pez león no tiene depredador, entonces lo libera en el mar, güey, Ujú. y genera un caos ecológico. Ah, ok. En el ecosistema siempre ¿cómo se le dice? Como está, como no me acuerdo la palabra. Siempre hay un control, siempre hay un balance, se podría decir, en el ecosistema. Cuando tú metes una especie que no debe estar en otro lugar, ¡pum!, desbalanceas todo. Es como un Y programa, ¿no? De computadora, o sea, de códigos, de que metes un código o algo, o sea, puede cambiar el programa entero. claro, simple. Entonces, pues así pasa con las especies, güey, y la gente a veces no sabe eso, güey, y pues libera animales donde no debe, güey, o sea, y se arma un Güey, caos. güey, nunca, no lo había pensado de esa forma, güey, sí es cierto. Y hay un vato que hace TikToks y el vato Ajá, sube videos que mezcla especies, güey, como Koshi con un perro. Y tiene como para, ¿cómo se llama?
como cuartos de invernación, ¿cómo se llama? Ajá, sí, son fases. No sé la palabra, güey, pero, y crea especies nuevas y a veces que las libera, güey. Se me No. hace que se me hace que es ilegal todo lo que él hace porque es nomás como sube TikTok de eso. Pero está bien loco, güey. Una vez hizo una de serpientes con ranas, güey. Y era una serpiente bien larga con patas caminando, güey. Son Y híbridos. híbridos, esa es la palabra, güey. Y, y bestia, güey, está bien peligroso eso. Sí, güey, no debería. Por ejemplo, a veces, güey, hay muchos híbridos, hay híbridos. Por ejemplo, la mula, güey, no sé si escuchan la mula. Sí. La mula es la combinación del caballo con el burro, güey. ¿Es híbrido? Sí, ¿La es un mula? híbrido, pero cuando te ¿Sabía? hablo de híbrido, quiere decir que no se puede reproducir, güey. Ah, ok. O sea, tú puedes hacer una mula, güey, pero la mula no se va a reproducir, güey. Simplemente es un híbrido. Cuando ya se pueda, en algún momento, no sé si pase, güey, se pueda reproducir, ya es una especie. Ok, Entonces, ok. pero lo que hace, pues así como dices tú, que hace ese güey, pues no debería, güey. No debes de soltar ninguna especie, güey, a ningún lugar. Por eso es que en los aeropuertos hay muchas, o sea, te checan todo, güey. Por ejemplo, si tú cruzas plantas de aquí, si yo veo plantas de aquí, no sé, donde yo estoy, hasta donde tú estás, güey, me las quitan, güey, porque pasan Sí. por filtros. Entonces, el aeropuerto es muy exigente en eso porque no puedes transportar diferentes tipos de especímenes. Entonces, puedes causar desbalances, güey. Y así como hay en animales desbalances, güey, hay en plantas, güey. Hay plantas que son súper invasivas y desplazan y no dejan espacio para otras especies, güey. Entonces, pasa eso, güey. No lo había mirado de esa forma, güey, sí es cierto, qué interesante. El otro día miré un artículo, güey, también que los goldfish, de la Walmart, de esos de que son Ajá. de $1, así los goldfish, un vato a un río tiró uno, güey, y se hizo así gigante, güey, se reprodució, güey, y algo están diciendo que estaba amenazando todo el río entero, o lago, no sé qué era, güey. Así es con el pez león, güey. Es lo mismo, así prácticamente, güey. Qué Entonces, ese loco, güey. tipo de cosas, güey, la única manera de impactarlas, güey, es en la política, güey. O sea, no puedes hacer, como te dije, si tú haces ciencia, ok, está bien, güey, pero necesitas, esa ciencia la necesitas impactar con papelito, güey. O sea, yo ya tengo mi artículo, güey, ok, aquí está, güey. Toma, se lo doy a los servidores públicos y pueden hacer algo al respecto. Entonces, parte de eso, güey, pues te digo, a mí me encanta la ciencia, güey, pero si sé que esa ciencia en algún momento no la van a valorar, Sí, puedo, güey. puedo ejercerlo en la política. Entonces, en la política puedo, si algún momento se presta, puedo tomar las decisiones para hacer las cosas bien, güey. O sea, si sabes qué, güey, lo que aquí la estás cagando, güey. Entonces, desgraciadamente aquí la política en México, güey, nos las venden como gente que no está preparada en el área, güey. O sea, vemos a un güey de medio ambiente como un licenciado en, no sé, en informática, ¿no? O algo así, por ejemplo. Aquí es Ujú. común eso, ¿no? O, por ejemplo, alguien que es nutriólogo en un área de otra cosa. Cosas así, güey. Entonces, no hay el especialista donde debe estar, güey. Entonces, Alguien cosas que de así. verdad ha estado en las junglas, Sí, literal, ¿no? Sí. sí, güey. Entonces, ese tipo de cosas, güey. Por ejemplo, pasa mucho, güey. El político ni sabe qué pedo con el monte de afuera, güey. O sea, no sabe ni qué hay, güey. Ajá. Entonces, ¿cómo vas a conservarlo, güey? Si no sabes ni qué pedo hay afuera, güey. O sea, entonces, yo Sí. tengo cuates, güey, que ahorita la están armando en la política. Ya son diputados, güey. Entonces, un diputado ejerce Qué un bien. poder. Un diputado ya ejerce un poder, güey. Entonces, ahorita, así como tú me pusiste la historia, güey, me escribió ese güey. Me dice, güey, yo quiero ir. Le dije, pa, me interesa que vayas, güey. No porque me interesa que tú veas lo que... No, no porque quiera aprovechar la situación, ya sabes, de que yo diga, soy un chingón aquí, güey, contrátame, ¿no? No, güey, sino que es el momento ideal para que esa gente, güey, que está yendo como servidor público, conozca qué pedo afuera, güey. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, güey, apenas, de hecho, vamos a hacer una salida con él, güey, para que vea cómo está la situación. O sea, ¿sabes qué, güey? Aquí es importante, güey, hay que cuidarlo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Qué bueno, güey. pasan muchas las amistades así es, güey. Entonces, ahí poco a poco, Palancas. Ujú. palanca. Sí. No, sí, güey, qué bueno. Y tú ya estando adentro, güey, poco a poco ahí puedes ir haciendo una diferencia también, güey. Sí, güey, poco a poco. No, es un proceso. Chingón. Oye, algo que te gustaría que sepa la gente, probablemente algo que no sabemos, que
que la están cagando si hacen esto, la están cagando si hacen lo otro. Así como, por ejemplo, no tirar los goldfish a los ríos o a los... Ajá. O sea, algo que quisieras como compartir y si pudieras tener ese momento de ese spotlight de que te escuchen. A ver, estoy pensando que es que hay muchas cosas, güey, que trabajar. Sí, güey, somos bien ignorantes, se imaginan todo, güey, pero pues no sé, algo que se te ocurra. Por ejemplo, hay un dicho muy interesante dentro de la biología. Todas las especies tienen una función. Entonces, nada es malo, güey, ni nada es bueno. Entonces, podemos decir que hasta el animal más pequeño, hasta la hormiga más pequeña, güey, tiene una función. Y que no nos vayamos por el físico. Por ejemplo, pues nosotros podemos ver al elefante muy bonito, güey. Está precioso, la jirafa, el león y todos. Nosotros le llamamos especies sombrillas porque llama la atención y tiene la atención del público. Entonces, cuando hay estas especies sombrillas, güey, que dicen, ay, pobrecito el elefante, yo quiero donar para salvar al elefante, güey. Y nos olvidamos de las especies que también son importantes, güey. O sea, las boas, güey, las cascabeles son importantes, güey. Entonces, cuando te hablo de que no solo se fije en el físico de los animales, güey, es cuando te hablo de eso. Hasta el animal más feo, ¿no? Tiene una importancia ecológica. Puede ser que hasta un insecto tenga más importancia ecológica que un elefante, güey. Entonces, ese es el típico ejemplo de la biología, güey. La biología. Y, por ejemplo, hay una frase muy chida que tengo que decir, güey. Y que, por ejemplo, la biología, ¿cómo es? La naturaleza es una perra, güey. Así nos lo dijeron un día, güey. Y es verdad, güey. La naturaleza es perra y es cruel. O sea, tú ves cómo se matan al venadito los leones, güey, y se lo están comiendo vivo, güey. Pero es parte de la cadena alimenticia, güey. Entonces, a veces decimos que el maltrato animal es feo, güey, y que podemos decir que es muy fuerte, ¿no? Pero si tú ves cómo es la naturaleza en lo natural, o sea, en el ambiente, güey, o sea, tú te impresionas de lo cruel que puede ser, güey. Entonces, cuando te hablo de eso de las especies, güey, es que aprendamos a ver las especies, hasta las más pequeñas, como es la araña, que le tenemos miedo, como es la serpiente, que también son muy importantes, güey. Entonces, a veces se meten a nuestras casas, güey, y ni pedo, pero no por eso quiere decir que la vayas a matar. Entonces, eso es lo que yo podría decir, güey. Y que, pues, por ejemplo, sabemos que amamos los perros y gatos, güey, pero los perros y gatos son plaga, güey. Entonces, aquí en México no hay un control ideal de los perros y gatos, güey. En Estados Unidos es un rollo completamente diferente. Yo te lo puedo decir porque ya lo viví en los dos lados. Ahí yo nunca vi ningún perro en la calle, güey. De aquí tú No, sales y en la esquina ya estás viendo 15 perros, güey, afuera. sí. Entonces, desgraciadamente son animales bonitos, güey, pero son plaga. Se puede decir que están considerados como plaga a nivel mundial. Y pues que hay que ser empáticos también con los otros animales, güey, no solo con los perros y gatos. Entonces, mi Y no solo opinión, con los que se ven bonitos. exactamente, sino los que en verdad tienen una función ecológica, al fin y al cabo. O sea, tienen una función. Y así, güey. La verdad no, la verdad nunca lo había mirado así, güey, nunca. Aquí si encuentro una cucaracha o una hormiga o algo, pues sí, una mosca es de que, a matarla, pues, que es lo que nos enseñan, ¿no? No sabemos. Sí. Por ejemplo, la cucaracha sí es plaga, güey. Ah, sí El la puedo ratón, matar. el ratón sí es plaga, güey. Y la neta, güey, yo tengo corazón de pollo, güey. Yo no puedo matar ni un animal, güey. Entonces, otra cosa que, por ejemplo, la cacería, güey. Por Mm. ejemplo, Fer me dijo, vamos a cazar, güey. Y a mí no me gusta, güey. No puedo. El feo. O sea, pero no es que sea malo, güey. La cacería es algo que siempre se ha hecho a lo largo de millones de años, güey. Entonces, Que también existe, bueno, en Estados Unidos existe un control de qué temporada puedes cazar, qué temporada no, también. aquí también hay, güey. Aquí Sí. también, también hay, güey. Pero estás en México, cabrón. O sea, es un pedote acá. O sea, No aquí, sé. aquí, y es que hay algo, hay mucho en juego. Por ejemplo, aquí hay leyes para la casa y hay vedas también, güey. Entonces, por ejemplo, más rápido, para no con mucho tiempo. Por ejemplo, si tú cazas un jaguar, güey, ¿sí sabes cuál es el jaguar, verdad? Sí. Si tú cazas un jaguar, güey, y es la especie más, como que las especies más protegidas por diferentes leyes, güey, pero tú compruebas que es
único sustento para sobrevivir, güey, la ley te lo permite y no te hace nada, güey. En México. En México, si Mm. tú En Estados Unidos, compruebas, en Estados Unidos no, o no sabes. no sé en Estados Unidos, pero por ejemplo, aquí Mm. en México mucha gente se deslinda. Ah, casé, no sé, un jaguar, güey. Ese es para que yo coma en mi casa y nada que ver, güey. La gente se deslinda completamente con eso, güey. Entonces, a mí, güey, yo intento hacer lo más derecho que puedo. Entonces, yo una vez en mis salidas a campo, güey, iba caminando con un cuate, güey. Y de repente volteo a ver un árbol, güey, y había un señor con su rifle en el árbol, güey. Y no lo volteé, güey, caminé, seguí, güey. Dije, ah, de eso lo está cazando. Y yo sé que eso es ilegal. Cuando regresé, me volví a topar al señor. Entonces me acerqué y lo saludé. Y dije, vamos a ver, pues, qué tal si me meto problema, vamos a saludarlo, ¿no? Me acerco y lo saludo. Y digo, ¿qué onda, jefe? ¿Cómo está? Tal rollo? Y me dice, es que estoy cazando pavo de monte. El pavo de monte, güey, es una especie que está súper protegida aquí, güey, en la península. Y es rara por esos rumbos, es rara. Para más al sur es más común. Entonces, el señor me dijo, es que estoy cazando pavo de monte. Y no sé cómo yo le digo, ay, jefe, le digo, es que pues esa especie está protegida y todo el rollo. Y me dijo, sí, ya sé, pero es que, ¿sabes qué pasa? Me dice que ahorita perdí mi trabajo y es el único sustento que yo puedo obtener. Y me acordé de la ley, güey, o sea, te lo juro. Fue como que tú quieres hacer lo mejor del mundo, güey, pero a veces la gente hay necesidad también, güey. Entonces, Eh, yo puedo intentar cambiar el mundo, güey, y yo sé que si me hubiera ido y hubiera llamado a las autoridades, se lo lleva, güey. Pero yo también sé que pues es parte de la necesidad del Señor, güey. Entonces, pues lo que yo hice es que lo dejé, güey, que ni pedos, que él case lo que tenga que casar, pues es para su subsistencia. Y fue como que una experiencia que dije, ok, es válido y está bien, pero hay gente que abusa, cabrón. Hay gente que tú te vas a un pueblito, a una comunidad aquí, güey, y cada domingo están comiendo venado y el venado en todos lugares la cazan, güey, ilegalmente. bueno, más para decorar, ¿no? Me imagino también. No, el venado aquí se come. No, no, pero digo, otros tipos de especies, pues para decorar nomás puede que Ajá, casen. por ejemplo, el puerco de monte para decorar, pero aquí mucho se come, cabrón. O sea, Ujú. de hecho, ahorita antes de hablar contigo estaba dándole formato a un artículo, que es un artículo que lo que estábamos haciendo es, hay muchos estudios sobre lo que pueden hacer la gente, o sea, por ejemplo, hay muchos estudios sobre los usos de la fauna. Por ejemplo, la pueden usar para herramientas, la pueden usar para ornamental, para medicinal, para alimento, para venta. Entonces, pues hay muchos estudios, güey, pero no hay un estudio que compile todos los estudios. Entonces, a eso se llama una revisión bibliográfica, güey. ¿Te lleva que cuesta un huevo, güey? Sí. ¿Está cabrón? Sí. Pero esos son los artículos que te pueden dar como que un realce en tu nombre, güey. No todos, si fuera fácil, todos lo quisieran hacer. Entonces, Sí, sí. sí, güey, ya sacamos la Pero, ruta. sí, bueno, pues muchas gracias, carnal. Cualquier cosa Vale, aquí no hay estamos. problema. Ahí no, igual cuando tú vengas, aquí está tu casa, ya sabes. A febrero planeo caer. Te aviso cualquier cosa. Ah, muy bien, aquí está tu casa. Dale, pues, gracias por Pues el vamos, tiempo vamos. y ahí nos guachamos. Ahí la siguiente semana voy a subir los videos para que lo mires Dale, y lo güey, te compartas. mando unas. Ahí te quiero, a ver si tengo chance, te mando unas fotos para que te des una idea de cómo está por acá, güey. Ah, si puede mandarme fotos y videos de la jungla como para ponerlos en el video también, Ah, cuando claro. edite. Simón, güey, no hay problema. Ah, Pero pues, nos bueno, guachamos. Muchas gracias, güey. Te cuidas. vamos. Sale, cuídate Bye, bye. igualmente. Un gusto. Igualmente. Bye.